De hecho, no existe ningún conflicto entre la India y China, ni entre la India y Pakistán. No hay conflicto. Tenemos que resolver estas cuestiones y no dejarnos arrastrar por los planes de Estados Unidos para intentar que China renuncie a sus avances. El desarrollo chino no es una amenaza para la India. Así que no tenemos nada que ver con la justicia para Cachemira, ni con la justicia para las 26 personas asesinadas en Pulwama a sangre fría por terroristas. Quiero decir nada. Esto fue simplemente dos ejércitos muy poderosos diciéndose el uno al otro, o podemos destruirte, o el otro respondiendo no, podemos defendernos. Sabes, no estoy de acuerdo en absoluto con el profesor Mearsheimer. Entiendo tu postura y la comparto. Pero me interesó especialmente la reunión que mantuvo el señor Trump con el presidente, o lo que sea, el presidente interino de Siria, antes conocido como el señor Jolani, porque Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor pulsa el botón de suscribirse. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, patrocinador o donar una pequeña cantidad usando el enlace que aparece en la caja de descripción. Pero lo mínimo que puedes hacer es dar like, compartir, comentar y ver el programa. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a Vijay Prashad. Vijay es un historiador indio, autor de varios libros y comentarista político. Es el director ejecutivo del Instituto Tricontinental de Investigación Social y editor jefe de Leftward Books. Vijay, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Vijay, welcome back to India and Global Left. es un placer. Muchas gracias. Quiero empezar con la India y Pakistán. Hicimos un programa completo con el Dr. Taimur Rahman, así que no quiero entrar en todos los antecedentes y detalles de lo que ocurrió, ni de cuáles son las causas de fondo. Pero lo que quiero preguntarte es, mientras la India y Pakistán, sus dos ejércitos, desescalan, no parece haber una desescalada en la esfera pública, liderada por las redes sociales y los medios televisivos, que en la práctica están conectados entre sí. Parece haber una enorme continuación de la escalada, o incluso una mayor escalada, lo cual me parece muy peligroso porque mantiene viva la posibilidad de guerra. La próxima vez que ocurra algo, y sabemos que la línea de control es tan frágil que las violaciones del alto el fuego no son inusuales, o, Dios no lo quiera, un atentado terrorista, empuja a los estados a una mayor escalada o incluso a la guerra. ¿Qué opinas sobre esta reproducción de la histeria bélica en la esfera pública? Sabes, nunca ha habido una guerra en la historia mundial en la que el público no se haya alterado, pero ahora es un poco diferente, porque hay una mayor oportunidad para que los rumores y la beligerancia se propaguen. Quiero decir, la cantidad de noticias falsas, videos y cosas que circularon, no solo en WhatsApp y en las redes sociales, sino también en los canales principales, llegó a ser tan grave que tuvieron que pedir disculpas. Es decir, tuvieron que admitir que usaron cosas falsas. Circularon cosas, como fotos de Gaza y demás. Mira, en 1992 creo escribí una de mis historias. Estaba escribiendo para The Pioneer o para Wallpapers. Y una de las historias que hice fue sobre cómo la BBC, al informar sobre Cachemira, usó imágenes de Cisjordania en Palestina. Y les mostré, y pusieron una foto grande en The Pioneer del tanque. Era el tanque israelí y los palestinos, y decían, esto es Cachemira. Ya sabes,
Este uso de vídeos falsos y demás no es nuevo, es algo antiguo. Pero esta vez fue a otro nivel. Quiero decir, la gente decía cosas como, ha habido un ataque en el puerto de Karachi, y en Pakistán la gente circulaba vídeos diciendo, hemos desactivado todo. Y ya sabes, esto vino de algún sitio. Quiero decir, esto no viene de gente común. Es una especie de situación de trolls. No sé de dónde vino esto. ¿Vino de los ejércitos de trolls del BJP difundiendo cosas? No lo sé. Alguien iba a estudiarlo. Pero diré que es muy interesante cómo se produjo la escalada, porque creo que la Fuerza Aérea India, recuerda, la Marina y el Ejército de ambos lados, en realidad, la Marina y el Ejército no se movieron, fue un enfrentamiento de la Fuerza Aérea. Quizá algo del Ejército estuvo involucrado en los misiles superficie-aire y superficie-superficie. Puede que también hubiera participación del Ejército en las operaciones con drones, pero en gran medida fue un enfrentamiento de la Fuerza Aérea. Y en la primera noche en que la Fuerza Aérea India cruzó, muy interesante, ¿sabes? Se dice, vale, se trata de deshabilitar los campamentos terroristas. Sí, esa era la narrativa mediática. De hecho, la Fuerza Aérea estaba probando si podía destruir los sistemas de defensa aérea de Pakistán. Y resultó que, por cierto, ningún avión indio cruzó la frontera y ningún avión pakistaní cruzó la frontera. Disparaban desde cada lado de la frontera. Pero en la primera noche queda muy claro, al observar la mayoría de las pruebas de fuentes abiertas, que de hecho, la Fuerza Aérea India no pudo destruir los sistemas de defensa aérea. Y entonces, recurrieron a los drones, y luego ambas partes básicamente buscaron una desescalada, porque solo se estaban poniendo a prueba mutuamente. Por cierto, esto no tenía nada que ver con la justicia para Pulwama. Eso no estaba ocurriendo. Ese enfrentamiento aéreo no fue justicia para Pulwama. Solo se estaban poniendo a prueba. Esta es la primera guerra aérea súper tecnológica de la historia mundial. Ya sabes, estamos hablando de dos bandos, porque en Palestina no hay dos bandos. Muy pocos ejércitos en el mundo tienen dos bandos, con el equipamiento más avanzado. La India, con los cazas Rafale, cazas chinos del lado pakistaní, drones israelíes, drones turcos, drones rusos. Quiero decir, municiones merodeadoras, te creo, Rusia. Todo tipo de armas aéreas entraron en juego. Pero esto no tenía nada que ver con la justicia para Cachemira, ni con la justicia para las 26 personas asesinadas en Pulwama sangre fría por terroristas. Quiero decir, nada. Esto era dos ejércitos de gran potencia diciéndose el uno al otro, podemos destruirte, o el otro respondiendo, no, podemos defendernos, ¿sabes? Quiero decir, es una exhibición vulgar de armamento de alta tecnología. No tiene nada que ver con la gente de Pulwama, solo para dejarlo bastante claro. Y no creo que hayan encontrado a las personas que organizaron el ataque. Nada de eso. Quiero decir, no está claro. No hay ningún informe de los medios, ni informe del gobierno que diga, ya sabes, ¿por qué ocurrió esto? ¿Dónde estaba la seguridad en el campamento? ¿Quiénes son estas personas? ¿A quién estaban vinculados? ¿Dónde fueron entrenados? ¿Tienes alguna información? No hay nada. No hay ningún informe oficial del gobierno. No hay nada. Es solo esta guerra aérea. Y luego dijeron, bueno, de alguna manera castigamos a Pakistán. Lo siento, esto es completamente una campaña de relaciones públicas, que ya sabes, no creo que ninguna de las partes estuviera interesada en escalar más allá de esta guerra aérea. Ningún ejército cruzó la frontera. Bien, así que no hubo una escalada en ese sentido. Ya sabes, no hubo necesidad de un cese de hostilidades, ni un problema sobre quién se retiraría de dónde. No hubo nada de eso. Querían una salida después de haberse puesto a prueba mutuamente. Y creo que ambas partes utilizaron a los estadounidenses para que vinieran y dijeran, hemos llegado a un acuerdo. Y eso fue todo. Quiero decir, la gente de Pulwama que murió allí, no creo que sus almas, donde quiera que estén, encuentren paz en el hecho de que quienes los mataron no hayan sido llevados ante la justicia en absoluto. En absoluto. Sí, no, es interesante que lo hayas dicho.
En muchos aspectos no hubo necesidad de desmovilización, porque como mencionaste, los ejércitos no cruzaron el territorio del otro, no hubo reclutamiento, ni se movilizó ningún ejército adicional, ni nada por el estilo. Así que en efecto, fue una desescalada fácil. Pero sí creo, como dije, que hay una necesidad mucho mayor de desmovilización en términos de la opinión pública. Y también plantea preguntas sobre el propio periodismo. Quiero decir, NTV solía ser, bueno, no era un medio de izquierdas de todos modos, pero tenía cierta credibilidad. Y luego, en medio de todo esto, dijeron que lo que estaban informando era un 50% correcto y un 50% incorrecto. Quiero decir, no puedes decir eso. No puedes decir que simplemente estamos informando y que el 50% es correcto y el 50% es incorrecto. Y eso es la televisión. Ya sabes, e incluso los periódicos más respetados, como The Hindu, lo estuve siguiendo rigurosamente. Lo que hicieron fue, en efecto, abandonar el periodismo a partir de cierto punto. Quiero decir, al principio informaron que 3 aviones habían sido derribados, y esto se lo comunicaron fuentes internas del gobierno. Esa información fue retirada de inmediato. Lo más probable es que recibieran una llamada del gobierno indio. Pero a partir de ahí, lo que hacían básicamente era citar fuentes gubernamentales. Dejaron de informar sobre lo que publicaban los medios pakistaníes. También dejaron de informar sobre lo que cubrían los medios internacionales, Reuters y otros, acerca de la situación, y mucho menos enviar a sus propios periodistas al terreno. Así que creo que esto plantea una cuestión sobre el periodismo, especialmente en tiempos de guerra. Tyr Prathimert is sin semis thetter fes, y simap 7. Bueno, mira lo que estamos diciendo. Volvamos a Kargil, 99. NTV envió a Barkadut a Kargil. Ella se puso al lado de un cañón Bofors y no paraba de decir, estamos ganando, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello. Informaba de esa manera. Por cierto, durante este conflicto, estuvo en el programa de Piers Morgan, y en ese programa, no sé si viste el episodio, básicamente sonaba como una portavoz del gobierno. Ya sabes, eso es lo que parecía. Así que, quiero decir, hay una línea continua. Sé que NTV ha cambiado de propietarios y demás, pero hay una línea continua desde Kargil hasta esto. No estoy haciendo ningún juicio básico sobre el canal, pero algo le sucede al periodismo en tiempos de guerra, y los periodistas y los dueños de las empresas se convierten en, quiero decir, de ahí viene la expresión prensa amarilla. Proviene de la guerra, cuando un periódico en Estados Unidos básicamente fabricó un conflicto para que Teddy Roosevelt pudiera ir a Cuba con los Rough Riders. Es decir, su periódico fabricó un conflicto. Eso se llama prensa amarilla. Es exactamente lo que estaba ocurriendo. Es lamentable. Pero ya sabes, tu pregunta es imposible, porque la clase media en la India, ya sabes, cuando la gente decía, oh, el estado de ánimo nacional, ¿de acuerdo? La gente utiliza mucho este término. Estás en contra del sentir nacional. Recibí mensajes diciendo, estás en contra del sentir nacional. ¿Cómo sabes cuál es el sentir nacional? El sentir nacional son 2 espejos. Un espejo se llama la prensa capitalista, que incluye el periódico y el canal de televisión que mencionaste. El otro espejo es la clase media, los aproximadamente 50 millones de personas que ven los canales en inglés, y quizá 100 millones más de las que ven los canales en hindi y otros idiomas. Me dicen que el sur de la India era completamente diferente. Estos medios del dinero, y esta clase media, se reflejan mutuamente y se imitan entre sí. Así que estos medios se dirigen a esa clase media y llaman a esto el estado de ánimo nacional. Hay 1.000 millones de personas, campesinos, repartidores y demás. No sabemos cuál es su estado de ánimo. Siquiera saben que el conflicto está ocurriendo. Alguien que trabaja en los campos de Hyderabad, quiero decir en Andhra Pradesh, ¿está involucrado en esto? Tienen una opinión. Es decir, nadie fue allí. No vi ningún buen reportaje de gente yendo allí y hablando con conductores de autobús y preguntando, bueno, ¿qué opinas de esto? Ya sabes, ponen micrófonos en la cara de la gente y dicen cosas como,
¿Estás con la India? आप इंडिया के साथ हैं या नहीं? आप इंडिया के साथ हैं या नहीं? One little kid, said something like this. Un niño pequeño, ya sabes, dijo algo como esto es ridículo, no queremos una guerra y cosas así, y fue vilipendiado. Ese video se difundió por todas partes, vilipendiado, porque en general el micrófono se ponía delante de la gente. ¿Estás con la India o no? Y obviamente la respuesta tiene que ser, sí, estoy con la India. Y entonces dicen, ese es el ánimo nacional. Pero eso es simplemente ponerle el micrófono en la cara a alguien. Si me pones un micrófono en la cara y me preguntas, ¿estás con la India? ¿Qué se supone que debo responder? Voy a decir, no, no estoy con la India. Es una pregunta ridícula. Así que ese ánimo se generó por estos dos espejos, reflejándose el uno al otro. Ahora, preguntaste, ¿cómo se puede rebajar la tensión? Esto es muy difícil. Tú y yo no tenemos el alcance necesario, ni en las ondas, ni en los medios de comunicación, ni en las redes sociales. Simplemente no tenemos ese alcance para convertirnos en un espejo donde creamos. Y las personas de este lado del espejo de tu programa son una minoría diminuta comparada con lo que hay fuera. ¿Cómo se rebaja la tensión? No se puede. Ese es el problema. Uno de los problemas es que el liderazgo político es tan pobre que el liderazgo político no salió ahí fuera. Nadie salió a decir, miren, ni el pueblo de Pakistán ni el de la India quieren un conflicto. Bien, esto es cosa de dos gobiernos buscando legitimidad. El BJP está pensando en las elecciones de Bihar, y el gobierno pakistaní está pensando en el hecho de que Imran Khan, estando en la cárcel, es más popular que ellos. Así que buscan legitimidad a través de la guerra. Este es el problema de siempre. ¿Dónde estaba el político sensato que salió e hizo ese discurso contundente y luego consiguió suficiente cobertura televisiva, lo cual también es difícil de conseguir, ya sabes, para ese discurso? Quiero decir, Shashi Tharoor, diputado de la oposición del Congreso, sonaba casi como el portavoz del BJP. Me pareció que su entrevista era absolutamente ridícula, y los vídeos que hizo eran embarazosos. Ya sabes, Jai Hind y todo eso. Vergonzoso. Conozco a este hombre desde hace mucho tiempo. ¿Qué quiere? ¿Un traslado al BJP? Pues que lo haga. Sí, quiero decir, estás en la oposición en el Congreso. Deberías haber hecho algunas preguntas. Sabes, la pregunta principal es, básicamente has anulado la política de Jammu y Cachemira. Dijiste, lo haremos más seguro. Es más seguro. Este terrible ataque ha ocurrido bajo tu vigilancia. Eres responsable. ¿Dónde está la inteligencia? ¿No tenías ninguna información al respecto? Ridículo. Nadie hizo esas preguntas. Si eres un periodista serio, así que hay que rebajar el tono. Es una broma. No hay ninguna voz creíble ahí fuera que cuestione si este es el ambiente. También si están los medios y la clase media, hay un tercer espejo, Shashi Tharoor. Sí, bueno, sabemos que especialmente en las zonas fronterizas, sobre todo en Cachemira, el ambiente era absolutamente contrario a la guerra. Reuters fue allí y cubrió a muchos trabajadores migrantes en particular, pero también a quienes fueron desplazados y reubicados desde las fronteras en campamentos en Srinagar y otros lugares. Y nos cuentan con gran detalle lo perturbador que era escuchar el sonido de los aviones sobrevolando sus cabezas por la noche, y cosas así. Así que eso lo sabemos. Por supuesto, tienes razón. No tenemos una idea más amplia de lo que pensaba el resto de la India al respecto, y muchos de ellos quizás no sabían nada. Esa es mi suposición. Creo que mi última pregunta en este segmento es, has planteado un punto importante. No se trata solo de los medios de comunicación. También tiene que ver con los partidos políticos, y si estaban no ya capacitados, sino siquiera preparados para plantear las preguntas adecuadas. Y cuando se trata de política interna, incluso cuando los partidos fallaron, ya fuera con la derogación del artículo 370 o de vez en cuando con leyes y proyectos de ley antimusulmanes, hubo muchos partidos políticos que salían y decían, no, esto está mal, nos oponemos.
Pero esta vez, está claro que los partidos políticos fallaron en eso. Y quiero preguntarte en particular, ¿cómo ves al Partido Comunista principal allí? Porque, y tú sabrás más que yo, no lo seguí muy de cerca, pero sí vi algunos comunicados oficiales. Algunos eran muy sobrios, sensatos, por supuesto, pero no hubo una postura clara y rotunda contra la guerra, ni siquiera por parte del Partido Comunista. Tengo mucha curiosidad por saber qué opinas al respecto. Sí, sabes. Quiero decir, es una situación muy complicada porque creo que ha habido un debate dentro de la izquierda comunista. Quiero decir, solo unos días después del alto el fuego, hubo una gran manifestación encabezada por los partidos comunistas en Calcuta. Marcharon, creo, por Chowringhee o algún sitio. Fue una manifestación muy grande contra la guerra, contra el chauvinismo, contra los ataques a los musulmanes en el país y demás. Me pareció una manifestación poderosa. Creo que la declaración de la Kisan Sabha fue muy contundente, una declaración muy fuerte contra la guerra. Creo que ya sabes, las declaraciones del partido fueron lo que fueron. Es decir, la gente las ha leído. En general, me habría gustado una declaración mucho más fuerte y clara, diciendo que, mira, en primer lugar, la guerra que vas a emprender no tiene que ver con la justicia para Pulwama. Vamos a separar estas cosas. Lo que ocurrió en Pulwama fue un terrible atentado terrorista. Sí, lo condené totalmente. Todo el mundo lo condenó. Por supuesto que fue condenado. ¿Cómo no vas a condenar algo en lo que a la gente a punta de pistola se le pregunta ¿cuál es tu religión? Es como un relato de Saadat Hassan Manto. No sé si conoces la historia Mistake. Manto escribe estos relatos sobre, durante la partición, personas a las que se les preguntaba, levanta el lungi, enséñame si estás circuncidado. Bang, ese tipo de cosas. Horrible, horrible, espantoso. Pero, un partido de izquierdas debería preguntar, ¿cómo sabemos quién lo llevó a cabo? Si no teníamos información de inteligencia de que iba a ocurrir, ¿cómo tienes información de inteligencia sobre quiénes eran? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Queremos averiguar quién lo hizo para evitar que vuelva a suceder. Atacar a Pakistán como entidad no sirve de nada, especialmente teniendo en cuenta que el ministro de Defensa pakistaní va al programa de Yalda Hakim en Sky News y dice, solíamos hacer el trabajo sucio de los estadounidenses. Solíamos albergar estos campamentos. Ahora ya no queremos hacer eso. Eso fue antes de la noche del 27. Sí, podría haber habido una oportunidad, como, vale, hablemos de estos campamentos. ¿Por qué fingir que el ataque aéreo iba a solucionarlo? Ni siquiera nos dicen quiénes eran esas personas. ¿Cómo saben quiénes eran? Así que la izquierda debería haber adoptado esa postura. En cierto sentido, separar el hecho y el castigo para quienes lo cometieron de un ataque a un país llamado Pakistán. Esa es la mentalidad de la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos. Quienes albergan terroristas también son terroristas. Quiero decir, había personas en la televisión en la India diciendo que Pakistán es un estado terrorista. Lo que eso significa es que Pakistán ya no sigue las leyes de Westfalia. Ahora bien, ese es un concepto enorme, porque eso implica, ¿por qué permitiría a la India que el FMI concediera un préstamo si se trata de un estado terrorista? ¿Por qué la India no bloqueó el préstamo a Pakistán? Si es un estado terrorista, ¿por qué la India, ya sabes, se sienta a la mesa con Pakistán en la Organización de Cooperación de Shanghái? Ya sabes, no puedes hacer eso. No es un estado terrorista. Vale, definitivamente no lo es. Sigue las leyes de Westfalia. Es un país legítimo. Es un estado legítimo. Esa es una forma de pensar muy irresponsable, pero es la mentalidad de la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos. Recuerda que George W. Bush dijo, o estás con nosotros o contra nosotros, y si das refugio a terroristas, eres un terrorista. Sí, según esa lógica, dijeron, por ejemplo, que Cuba es un estado terrorista. Esa era la lógica, sí. O que Afganistán es un estado terrorista. Esa es la lógica. Así que la India siguió esa lógica. Y la izquierda debería haber dicho, esto es absolutamente inaceptable. Hemos tenido un terrible incidente terrorista en Pahalgam.
Necesitamos justicia para quienes fueron asesinados. Eso significa que debemos averiguar quién está haciendo estas cosas y procesarlos, y trabajar con los pakistaníes si el ministro de Defensa hace ese tipo de comentario. Pero la izquierda no hizo eso. Creo que lo que ocurre es que cuando el llamado estado de ánimo nacional te ahoga, se vuelve muy difícil hablar, porque de alguna manera estás bajo el agua, y empiezas a decir cosas que no son muy claras y que resultan muy confusas para la gente. Pero encuentro un gran refugio en la declaración de la Kisan Sabha, que me pareció estupenda, y en el hecho de que ahora hay muchas protestas lideradas por la izquierda contra el chauvinismo. Así que creo que las declaraciones en sí fueron débiles, deberían haber sido más contundentes. Te lo digo directamente. Sí, deberían haber sido mucho más firmes y deberían haber diferenciado la justicia para los muertos de esta mentalidad de guerra contra el terrorismo respecto a Pakistán. War on terror mentality vis-a-vis Pakistan. Sí, no, eso es justo. Por eso no utilicé la palabra izquierda. Usé partidos comunistas, porque mi pregunta era sobre ellos, y también era consciente de que la Kisan Sabha, para nuestros espectadores internacionales, estamos hablando de la constelación de organizaciones y sindicatos de agricultores, definitivamente salió y tuvo una postura mucho más clara y contraria a la guerra. Y esa es la Unión de Agricultores Comunistas. Es cierto. Así que es importante mencionarlo. Quiero decir, es el PAC comunista y la Unión de Agricultores Comunistas los que también se han sumado al BDS contra Israel. Quiero hablar un poco sobre la posibilidad de una nueva guerra fría en el subcontinente indio, para empezar, y luego podemos pasar a Asia Oriental y otros temas. Pero quiero centrarme en el subcontinente, dado que gran parte del discurso y la retórica tras la escalada gira en torno a la tecnología china, como decías, tecnología china frente a tecnología occidental, o China frente a... no sé. Quiero decir, la India realmente no tomó partido hasta ese punto. Los estadounidenses no acudieron en ayuda de la India, ni nada por el estilo. Es algo que me da curiosidad preguntarte porque el subcontinente fue indirectamente parte de la Primera Guerra Fría. No estuvo directamente implicado en el sentido de que no fue como Corea, Vietnam o Afganistán. Hubo algunos matices durante la Guerra de Liberación de Bangladesh, pero no fue una parte directa de aquello. Por supuesto, Pakistán sí fue el top power de advantage de Afganistán. Creo que ahora está surgiendo una situación fluida, dado que la India se ha negado a normalizar su relación con China. China lo considera aún más importante. Además, dado que la India utiliza su retórica anti-China para participar en estas alianzas como AUKUS y Quad y demás, que están lideradas por fuerzas imperialistas occidentales, China también ve la necesidad de solidificar su relación con Pakistán de una manera que va en contra de los intereses de la India, y esto podría desembocar en un gran debate. La nueva Guerra Fría, como sabemos, es que la relación entre China y Estados Unidos empeoraría a partir de ahí, dado que Estados Unidos está empeñado en contener a China, lo cual abordaremos en nuestra próxima pregunta. Me pregunto, ¿qué opinas sobre esta guerra incipiente, la nueva Guerra Fría en el subcontinente? Porque ha habido una tradición del movimiento de países no alineados, sobre la cual has estado escribiendo. Quiero decir, mira, el subcontinente está dividido y ha estado dividido durante mucho tiempo. Es muy lamentable que debido a las divisiones internas entre India y Pakistán, ya hemos insinuado algunas, como la cuestión de Cachemira y demás. Entre India y Nepal hay desacuerdos sobre Kalapani, e India ocasionalmente simplemente cierra las fronteras e intenta forzar a Nepal a un acuerdo mediante el hambre. Una táctica muy brutal de hermano mayor. Entre India y Bangladesh, de nuevo, hay un problema con el agua. El hecho de que India suspendiera el Tratado de Aguas del Indo de 1960 es horrendo.
Ese tratado sobrevivió a 3 guerras anteriores, la del 65, la del 71 y la del 99. No había ninguna necesidad de suspenderlo. Quiero decir, es un tratado de buena vecindad perfectamente válido, un tratado internacional. Pero ya sabes, es una locura. Los problemas internos son tales que no podemos aprovechar el comercio regional. Nuestro comercio regional entre nosotros es mínimo. En los años 90 hubo una idea estupenda, el gasoducto de la paz desde el yacimiento de South Pars en Irán, para llevar gas natural a la India a través de Pakistán. Pakistán ganaría dinero con las tasas, e India obtendría gas natural de bajo coste, sin tener que importarlo en forma licuada. En ese momento llegó la corporación Enron, y ya sabes, en Maharashtra construyó una gran fábrica falsa, en cierto modo, para gas natural licuado. Pero podrías haberlo tenido sin licuar, y más barato desde Irán. Bueno, eso habría sido increíble, pero habría requerido acuerdos entre India, Pakistán y demás, lo cual no ocurrió. India, de hecho, ha perdido oportunidades de complementariedad. Mientras tanto, China, un país grande, ha sabido aprovechar su vecindario. Tiene lazos económicos muy estrechos con Camboya, con Laos, con Vietnam, con Japón, con Corea del Sur y, por supuesto, con Corea del Norte. Muy buenas relaciones con el resto del sudeste asiático, con Birmania, Tailandia, etc. Es decir, realmente ha sacado partido de su región. Eso ha beneficiado tanto a esos países como a China. Laos se beneficia. Vietnam tiene una de las tasas de crecimiento más altas del mundo. Eso en realidad se debe principalmente a que está vinculado a la economía china. Si India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka y Nepal, las complementariedades son enormes. Si las empresas indias aprovecharan las cosas que están disponibles en Nepal, por ejemplo, en las zonas de mayor altitud, se pueden fabricar todo tipo de productos que no se pueden hacer en la India y que antes se fabricaban en Cachemira. ¿Recuerdas que teníamos fábricas de relojes? HMT solía fabricar relojes en Cachemira. Yo tenía ese reloj HMT en los años 80, sí, hecho en Cachemira. Podrías fabricar esos relojes en Nepal. Las complementariedades existen. Los nepalíes, si tuvieran acceso real y abierto a las fronteras indias, se beneficiarían. Así que la India y su vecindario se vean arrastrados aún más a una nueva guerra fría. No es que vaya a ser diferente para la India. Esto solo va a empeorar. ¿A qué me refiero? En primer lugar, solo intensificaría el conflicto entre la India y Pakistán, lo cual es totalmente innecesario. Quiero decir, la India y Pakistán necesitan encontrar un modus vivendi que acabará siendo un acuerdo de paz. Tiene que suceder. Cuando Imran Khan era primer ministro, abrió el corredor de Kartarpur para permitir que los Sikhs pudieran ir a Kartarpur Sahib. Es muy importante para mi familia, porque mi bisabuelo fue el Guru Sahib en Kartarpur. Él era quien mantenía el Gurdwara y el lugar de peregrinación. Así que ese corredor, porque Kartarpur está en Pakistán, era muy importante para los Sikhs. Imran Khan simplemente abrió una puerta para que la gente pudiera entrar. Ese tipo de cosas son importantes. Sabes, son emotivas. Necesitamos resaltarlas y recordarlas. Por ejemplo, cuando se permitió a los indios ir a ver un partido de cricket en el estadio Gaddafi, muy importante. Cambió la vida de muchas personas. Necesitamos más contacto entre personas. Simplemente no tenemos suficiente de eso. Sí, y luego el comercio. Quiero decir, las ventajas serían increíbles. Como dije, el gas natural de Irán, y así sucesivamente. Verse arrastrados aún más a un conflicto entre Estados Unidos y China va a endurecer las fronteras, endurecer el conflicto en el sur de Asia. Y además, creo que nadie en la India querría realmente tener una reyerta con los chinos. Nadie. Quiero decir, ya sabes, el ejército chino ahora está a un nivel diferente al que estaba incluso en 1962. Quiero decir, sé que producimos misiles Akash y demás, fabricados por la empresa Tata. Sé todo eso. Larsen y Toubro llevan ya tiempo fabricando sistemas de armas, desde cigarrillos hasta armamento y lo que sea. Pero el problema es que los chinos te superarán, y entonces, ¿vendrán los estadounidenses en tu ayuda?
¿Qué harán? ¿Querrán enfrentarse a China? Quiero decir, eso está descartado. India y China, de hecho, el año pasado acordaron aumentar el número de visados. De hecho, India elevó el límite de visados. China ya había concedido un mayor número de visados. Esto es importante. Quiero decir, en realidad no tenemos ningún problema con los chinos. Piénsalo. ¿Cuáles son los problemas? La pequeña disputa fronteriza en el noreste se puede resolver. La disputa allá arriba en Aksai Chin es irrelevante. No hay disputa. Básicamente, la mayor parte de Aksai Chin, que está deshabitada, la utilizan los chinos como carretera para unir Xinjiang con el Tíbet. Olvídalo. Eso ya está perdido. Ya sabes, estás peleando por rocas, como dijo Nehru. En el noreste, es un tema delicado por Taiwán y todo eso. Son zonas habitadas. Pero ya sabes, no es que los chinos sean personas irrazonables. Llegaron a un acuerdo con los rusos hace unos 5 o 6 años para resolver su disputa fronteriza. Son fronteras coloniales antiguas. ¿Cuál es el problema? Todavía fantaseamos con que la India va a liderar la liberación del Tíbet. No va a ocurrir. Estas cosas no van a suceder. Así que en cierto sentido, uno piensa, ¿cuál es el problema entre la India y China? Si te preguntara, ¿puedes enumerar las 3 disputas entre la India y China? No hay disputas. Como he dicho, la frontera en Arunachal no es una disputa, es una cuestión de reconciliación. Solo necesitan sentarse a hablar. No hay nada sobre lo que discutir. Sí, tienen un problema con la ubicación de la línea, pero solo tienen que resolverlo. Dos países razonables. Países enormes. ¿De qué estás hablando? Las enormes ventajas económicas para la India provenientes de China serían... Es increíble. Sabes, si comerciamos adecuadamente entre nosotros, también beneficiaría a Nepal y demás. Así que creo que la gente sensata debería decir que, de hecho, no hay conflicto entre la India y China o la India y Pakistán. No hay conflicto. Necesitamos resolver estas cuestiones y no dejarnos arrastrar por los planes de Estados Unidos para intentar que China renuncie a su desarrollo. El desarrollo chino no es una amenaza para la India, así que no deberíamos entrar en una guerra para impedir que China se desarrolle. Eso es precisamente lo que impulsa a Estados Unidos y no tiene nada que ver con la India. Solo para poner en contexto el tema del comercio, si miras el comercio de la ASEAN en su conjunto, aproximadamente una quinta parte o una cuarta parte, alrededor del 20 al 25% de ese comercio se realiza regionalmente entre las naciones de la ASEAN. Solo compáralo con el sur de Asia. Quiero decir, tal vez sea cero, estoy exagerando un poco al decir cero, pero está cerca de eso. Creo que esto es una buena transición para entrar en esta narrativa más amplia, liderada por Estados Unidos sobre contener a China. Tuvimos al profesor John Mearsheimer y tuvimos un gran debate. En esencia, los términos del debate eran que decíamos que las diferencias entre los países asiáticos, tú nos has dado una gran visión de la India y China, pero podemos hablar de Japón y China. Pero decimos que estas son diferencias que pueden clasificarse aproximadamente como disputas fronterizas. Y a veces, hay algunas disputas territoriales en las islas y demás. Como mucho, se podría decir que algunas de ellas tienen algún componente estratégico, pero en cualquier caso son de carácter regional. Pero la presencia de Estados Unidos convierte estas diferencias en un conflicto estratégico de mayor envergadura, que se vuelve mucho más volátil. Esa era nuestra postura. El profesor Mearsheimer dijo que eso no es cierto, que estos vecinos simplemente son incapaces de resolver las cosas por sí mismos, y así sucesivamente. Y que la intervención de Estados Unidos no solo tiene que ver con ganar su batalla contra China, sino que también aporta más estabilidad, una especie de orden policial en la región. Me gustaría saber qué opinas al respecto. No sé si viste el video, pero esos eran los términos del debate. Por favor, responde a eso. Quiero decir, no estoy de acuerdo con el profesor Mearsheimer en absoluto. Entiendo tu posición y la comparto,
Así que eso es lo primero que diría. Creo que tu postura es muy sensata, que es, vale, tomemos las disputas insulares o incluso la cuestión de Taiwán. Sabes, el mayor socio comercial de Taiwán es la China continental. Taiwán no es un caso de una población indígena amenazada por una ocupación. De hecho, la mayor parte de la población en Taiwán son personas que invadieron la isla en 1949, huyendo de los comunistas, reprimieron a los pueblos indígenas y luego mantuvieron una dictadura militar durante décadas. No creo que, ya sabes, Taiwán sea ese lugar débil que los chinos quieren invadir como un proyecto colonial de asentamiento. Ya es una isla colonizada por asentadores, si usas esos términos, que realmente no funcionan muy bien en una parte antigua del mundo, donde en realidad todos son colonos. Quiero decir, si hiciéramos eso, tendríamos que pedirle a la mayor parte de la población de China que se retire a algún lugar de Asia Central. Ya sabes, porque los Han vinieron de fuera, y todo eso. No podemos retroceder en la historia. Estamos donde estamos. Tenemos que aceptar la situación tal como es. Sí. Bien, entonces, ¿cuáles son las disputas fronterizas que involucran islas? Muchas de ellas tienen que ver con el derecho del mar, que establece que tu frontera internacional comienza en el borde de tu país. Así que si puedes reclamar un conjunto de cadenas de islas, entonces puedes decir, mirad, los ejércitos extranjeros no pueden acercarse a nosotros a menos de cierta cantidad de millas náuticas. Mucho de esto tiene que ver con eso. Parte tiene que ver con la energía que hay en esas aguas. Ya sabes, puede que haya campos de gas, por ejemplo, que los países están disputando. Eso ocurre mucho en las cadenas de islas. Sí, eso está presente en algunas de ellas. Pero todo esto se puede resolver. Todo esto se puede resolver. Por ejemplo, si la Marina de Estados Unidos deja de acercarse a la costa china, entonces China no necesitaría exigir una mayor zona de seguridad, porque la idea de mantener cierta distancia en millas náuticas es en realidad la razón por la que discuten y empezaron a construir algunas islas, porque quieren reclamar que tienes que alejarte más. No puedes acercarte tanto a nuestra costa. Eso nos resulta amenazante. Sí, no hay barcos chinos frente a la costa de Nueva York. Una fragata china circunnavegó Australia y toda Australia se alarmó, que ya sabes, los chinos están patrullando nuestras aguas. Mientras tanto, barcos australianos están en el mar de China Meridional. Los barcos británicos, el Queen Elizabeth II estuvo en el mar de China. ¿Por qué? ¿Qué están patrullando? ¿Quién les da derecho a ser, en términos de Mudyar Jyothishman, policías? Los asiáticos no necesitamos policías. Un policía estadounidense allí. Sabes, somos perfectamente capaces de ocuparnos de estas cosas. Los filipinos, si tienes un barco estadounidense allí, eso envalentona a los países para no querer resolver las cosas. A los países pequeños. Dicen, bueno, Estados Unidos nos respalda. Sabes, no tenemos que llegar a un acuerdo. También hay una disputa entre Rusia y Japón por las Islas Kuriles. Esas son cuestiones que se pueden resolver. No creo que tengamos que intervenir en disputas que se pueden solucionar. Tenemos que resolverlas. Me gustaría ver una mayor implicación de la ONU en esto, y menos implicación de Estados Unidos. Si acaso, la ONU debería estar más involucrada, utilizando el Tratado sobre el Derecho del Mar y otros tratados para intentar resolver algunas de estas disputas. Bien, India y Pakistán. No necesitamos que Estados Unidos intervenga como tercera parte. No es necesario. De acuerdo. Ni siquiera se trata de la línea. Mira la frontera entre India y Pakistán, desde el Rann de Kutch hasta el norte. La mayor parte de la frontera está delimitada y acordada. La mayor parte de la frontera está delimitada y acordada. Tenemos una frontera que se extiende hasta arriba, pasando por la zona de Jammu, justo hasta el borde del valle de Cachemira. Y luego hay una sección muy pequeña entre la India y Pakistán, que es la línea de control. Se llama línea de control porque era la línea de 1948. El gobierno indio reclama Cachemira ocupada por Pakistán y el gobierno pakistaní reclama Cachemira ocupada por la India. Así es como lo llama cada parte. Ambos reclaman estas dos zonas, esta área del valle,
que va desde Mirpur hasta, ya sabes, Pulgam o donde sea. Esa franja está disputada por ambos lados. Esto tiene solución. ¿Cuáles son las tres posibilidades? Una, que todo el Valle de Cachemira forme parte de Pakistán. Vale, dudo que toda la población de Srinagar esté de acuerdo con eso. En segundo lugar, que toda la zona de habla Cachemir, hasta Mirpur, muchas de las personas de Mirpur viven en Bradford, en Inglaterra. Básicamente, Mirpur es Bradford. Y toda esa zona pasaría a la India, lo cual dudo que entusiasme a los de Mirpur. Ya sabes, quizá en realidad haya ocurrido. La tercera opción es que todo sea un solo país, lo cual es una idea descabellada porque estaría sin salida al mar. Todo el mundo lo rechazaría. Tendría problemas muy serios. Incluso el PKK kurdo, que lleva décadas luchando por un Kurdistán independiente, acaba de poner las armas y ha dicho, vamos a tratar políticamente dentro de Turquía. Sí, la cuestión de Kurdistán, en cierto sentido, ha sido abandonada por el PKK justo esta semana. Entonces, ¿por qué estamos hablando de crear un pequeño estado en la cima de las montañas del Hindu Kush? No va a ser un estado viable. Vale, India se enfadará, Pakistán se enfadará. ¿Quién va a ayudar en el desarrollo social de la zona? Entonces se podría plantear un cuarto argumento que lleva años sobre la mesa, el estatus de condominio, donde ambas partes tienen algún tipo de control compartido. Eso rara vez funciona. Los condominios rara vez funcionan. Quiero decir, sinceramente mi opinión es que la línea de control se convierta en una frontera y a partir de ahí se avance. Y que haya justicia para el pueblo Cachemir que vive a ambos lados de la frontera. Soy Punjabi. La mayoría de mi familia era de Lahore. Todavía tenemos algunos familiares en Pakistán. El resto vino a la India. Tenemos familia a ambos lados de la frontera. Funciona, tío. Quiero decir, ellos están allí, nosotros aquí. ¿Qué se puede hacer? Es la marea de la historia. No puedes hacer nada al respecto. Quiero decir, ¿qué vamos a hacer? Luchar por un Punjab unido. Lo siento, los khalistanis lo intentaron. No funcionó. La mayoría de la gente en Punjab no quiere eso. Están bastante contentos de ser parte de la India. Vale, no pretendo ser polémico con esto. Solo estoy planteando la cuestión. Solo hay unas pocas soluciones. Incluso si hay un plebiscito o no, vas a tener que poner una o dos de estas soluciones sobre la mesa. No hay nada más. No puedes sacar Cachemira y colgarla en el cielo. Va a tener que estar ahí. ¿Sí? Así que estas son las opciones. ¿Qué más hay? Así que cuando haces la pregunta, y la has hecho muy bien, y cuando Mershambe dijo, bueno, esta gente no sabe cómo resolver sus disputas. Vigilancia desde Estados Unidos. Bueno, yo diría, profesor Mearsheimer, que ustedes tienen disputas en América que no han resuelto. ¿Sabes? Quieren apoderarse de Canadá. Todavía quieren derrocar al gobierno en Cuba y Venezuela. ¿Sabes? Estados Unidos amenazando con invadir Panamá. Quiero decir, ustedes tienen sus propios problemas. Ocúpense de ellos. Dejen de enviar la Marina a Asia. Creo que incluso la diferencia entre el tercer y el cuarto caso se reduciría si India y Pakistán pudieran avanzar. Quiero decir, creo que tu tercer caso y el cuarto son muy distintos, dado que la relación entre India y Pakistán no es buena. Pero si algún día la relación fuera muy normal, entonces al menos a nivel económico, a nivel cultural, habría un flujo libre, no solo de bienes, sino también de ideas y de personas. Y en ese sentido, la diferencia sería solo una cuestión de representación en los órganos políticos, ¿verdad? Así que incluso eso estaría muy cerca el uno del otro. Supongo que también estamos invitando a Joanna Love, una destacada política del KMT de Taiwán, para hablar sobre la política de una sola China y cómo en las primeras décadas de los 2000 bajo el KMT las cosas avanzaban. Luego, esto se vio interrumpido por la llegada al poder del DPP y cómo están impulsando una especie de frontera dura, lo que pone a Taiwán en un riesgo enorme, enorme.
porque podría convertirse en una segunda Ucrania si optan por eso. Su argumento es que incluso si se considera el 33% de los votos que obtuvo el DPP, quizá el 40% de ellos podría preferir esa opción. Eso llevaría a que solo el 10% de la población en Taiwán quisiera ver un estado separado con una frontera estricta, pero quizá entre el 80 y el 90% todavía quiere formar parte de la misma China, por supuesto, con diferentes arreglos políticos. Así que creo que es justo, pero mostraremos eso con gran detalle. Vijay, antes de hacerte una última pregunta muy interesante sobre el marxismo, quiero preguntarte rápidamente tu opinión sobre Oriente Medio. No quiero entrar en preguntas individuales porque no hay tiempo, pero parece que hay un cierto reajuste de la política estadounidense en Oriente Medio. ¿Cuáles son tus impresiones sobre lo que está ocurriendo en Oriente Medio en relación con el enfoque de Estados Unidos? Quiero decir, personalmente, es demasiado pronto para decirlo. Las cosas están realmente en constante cambio en Oriente Medio. El señor Trump está intentando desesperadamente impulsar una agenda en la que primero haya una normalización con Israel por parte de todos los estados árabes. En segundo lugar, hay acuerdos comerciales que incluyen que Estados Unidos reciba inversiones del Fondo Soberano Saudí y demás. Arabia Saudí está con más armamento a empresas estadounidenses, más negocios habituales de los estados árabes del Golfo. Pero a mí me interesaba especialmente en la reunión que el señor Trump tuvo con el presidente, o lo que sea, el presidente interino de Siria, ya sabes, antes conocido como el señor Yolani. Porque verás, una de las cosas interesantes para Israel es que en 1979, Estados Unidos básicamente consiguió que los egipcios firmaran un acuerdo de paz con Israel. Ese acuerdo de paz, el acuerdo de Camp David, fue muy significativo porque básicamente el naserismo quedó totalmente destruido en ese momento por Anwar Sadat. Y quiero decir, de alguna manera fue asesinado por ello. Fue asesinado por la derecha islámica, pero creo que realmente fue asesinado por Camp David. Y a los saudíes no les gustó, si no recuerdo mal, porque pensaban que no se estaban haciendo suficientes concesiones a los palestinos. Bueno, es muy interesante, porque en ese momento, y creo que durante un tiempo después, los saudíes solían esconderse detrás de los egipcios en la cuestión palestina. Así que Arabia Saudí tenía un gran problema con Gamal Abdel Nasser, porque temían que el naserismo se extendiera, y de hecho lo hizo, en Arabia Saudí y hasta dentro de los propios palacios. Hubo un movimiento de príncipes libres dentro de los palacios, pero también se escondían detrás de Egipto. Así que mientras Egipto, y en particular Gamal Abdel Nasser, mantuviera una política firme sobre Palestina, los saudíes podían quedarse al margen y decir: sabemos que los palestinos deberían tener un trato mejor. Cuando Egipto capituló ante el poder estadounidense, puso a los saudíes en una posición difícil porque no querían ponerse en primera fila para defender a los palestinos. Querían estar detrás. Ya sabes, si Nasser decía esto, entonces esto. Ahora ya no había Nasser. Entonces surgió otro problema para los palestinos cuando Jordania normalizó relaciones en 1994, después de Oslo, o más o menos en la época de Oslo también. Cuando Jordania capituló, entonces más de la frontera, Egipto y luego Jordania con Israel, fue normalizada y hubo un acuerdo de paz. Y en 1973, Israel de hecho, completamente en el 73, tomó los altos del Golán en Siria. Y esas eran las alturas con una zona de amortiguamiento que la ONU había creado sobre el terreno. Con Líbano, Israel había invadido Líbano en el 82. Luego se retiró en 2000. Así que con Líbano lo suprimieron mediante la invasión. Ahora parece que el señor Yolani básicamente va a llegar a un acuerdo de paz con Israel. Así que casi toda la frontera va a ser normalizada. Y luego, en Líbano, han debilitado severamente a Hezbollah.
Así que los combatientes de la resistencia palestina van a tener muchísimas dificultades para reabastecerse de armas. Simplemente no tienen una frontera o vía fácil, a menos que las introduzcan de contrabando por una de las fronteras de paz, lo cual es muy difícil de hacer. Así que esto va a asfixiar la lucha armada y la resistencia palestina. Y creo que esto forma parte de la agenda de Trump, hacer todo el espectáculo sobre negocios, pero en realidad es para dar a Israel Palestina, para que la anexe, ya sabes, lo que fuera que había también para Mosul. Así que no sé exactamente qué va a salir de todo esto, porque como he dicho, las cosas están en movimiento. No se debe estar demasiado seguro de lo que está ocurriendo, pero te diré que a mí me parece que están intentando forzar una rendición palestina, rodeando efectivamente Palestina con estados pro-Israel. Los otros estados, Argelia, Irak y así sucesivamente, y también Irán, que mantienen posiciones gubernamentales firmemente pro-palestinas, simplemente no pueden actuar. Quiero decir, Irán e Irak, debido a la caída del gobierno de Assad en Siria y la debilidad de Hezbollah, no tienen manera de trasladar sistemas de armas para ayudar a las luchas de liberación o resistencia. Ninguna manera. Quiero decir, antes podían simplemente llevar cosas a Siria y luego cruzar la frontera hacia Líbano para armar a Hezbollah y también ayudar a armar otros lugares. ¿Sabes? Los palestinos en Gaza fabricaban muchas de sus propias armas. Muy ingenioso. Tenían sistemas de armas subterráneos, pero también recibían armas de estados aliados. Eso va a ser difícil ahora, y creo que están intentando imponer una rendición de forma encubierta, lo cual sería nefasto, ya sabes, pero no lo sé. De nuevo, no quiero estar demasiado seguro, porque las cosas están en movimiento. Y mañana, no sabes quién sacar una dar a quién por la espalda. Lo que percibo de ti es que, en muchos aspectos, se parecería a restaurar el statu quo. El statu quo de Palestina, continuando oprimida, Irán siendo contenido en gran medida en la región, y los imperios económicos de los monarcas del Golfo y de Israel permaneciendo bajo el eje de Estados Unidos. Por un momento, pareció estar en crisis cuando Estados Unidos exploró el uso del poder duro como una de las opciones, utilizando su ejército y bombardeando Yemen, entre otras cosas, para considerar eso como una solución. Pero me parece que eso está esencialmente descartado. Y lo que quieren los saudíes y los emiratíes es que no quieren que continúen los bombardeos. No quieren un Yemen desestabilizado en su vecindario. ¿Quieren que los estadounidenses ataquen a Irán? Porque eso desestabilizaría su propia situación. Pero tampoco quieren poner fin al proceso de contención de Irán y demás. Esa es mi impresión. Y los estadounidenses necesitan ahora más que nunca las inversiones saudíes y los acuerdos comerciales, porque están intentando alejarse de China. Quiero decir, no podrán alejarse por completo, pero si quieren hacerlo en cierta medida, necesitan las inversiones en el mercado bursátil y en los mercados de bonos, recicladas de los petrodólares, y también mantener en auge su complejo militar industrial a través de estos acuerdos comerciales. Mi última pregunta, muy breve, he querido preguntártelo desde hace tiempo. Es una pregunta personal en cierto sentido. ¿Cuándo te influenció el marxismo? Y mi pregunta principal es, ¿ha cambiado? Debe de haber cambiado a lo largo de los años, porque supongo que te interesaste por el marxismo antes de la caída de la Unión Soviética, antes de que China se reformara y se abriera, convirtiéndose en una economía mixta y todo eso. Y las cosas han cambiado muchísimo. ¿Qué significa para ti ser marxista en este momento? Es una excelente pregunta. Y no sé cuánto tiempo tenemos, porque igual sé que te voy a hablar durante horas. Tengo todo el tiempo. Tómate el tiempo que necesites. No. Para resumirlo, y has hecho la pregunta muy bien, para resumirlo, yo, como la mayoría de la gente, no llegas realmente al marxismo leyendo un libro. Yo llegué al marxismo de forma secundaria.
Me interesé por las luchas y las protestas, y por qué las cosas iban mal en el mundo. Y luego descubrí que las personas que hacían el tipo de protestas que me gustaban eran todos comunistas. Y eran las personas más disciplinadas. No estaban gritando insultos a nadie. Rementem ad me disnodesius, esmao. They really seemed disciplined, and that appealed to me. I mean, one part of me wanted to just go and fight the police. Quiero decir, una parte de mí quería simplemente ir y pelearme con la policía, lo cual, ya sabes, hice en algún momento y pagué un pequeño precio por ello. Pero ya sabes, eso es solo, ya sabes, ir y meterse en una pelea. Es mucho más importante trabajar para construir la confianza de la clase trabajadora y los campesinos, de grandes cantidades de personas para que se involucren. Ya sabes, si vas y te peleas con un policía, no das confianza a la gente para intentar cambiar el mundo. Y eso lo aprendí bastante joven. Como la mayoría de la gente, el primer libro de Marx que leí fue el Manifiesto Comunista, que realmente, si la gente no lo ha leído, es un poema en prosa. Es un texto hermoso. Y de hecho me sorprendió. Se puede leer de una vez. Es tan corto. Sí, especialmente la primera parte. En realidad, antes de llegar a las secciones sobre... Porque hay cosas al final, ya sabes, sobre la literatura de los socialistas y todo eso. Solo la primera parte es elegante y hermosa. Y tienes razón, se puede leer de una sentada. Sí, y es poesía. Y pude entenderlo todo. Eso fue lo que me sorprendió, porque la gente decía que Marx es muy difícil. Y pensé de verdad, porque en este texto dice cosas como bajo pena de coacción, ya sabes, hablas de la traducción antigua tú, bajo pena de coacción, tienes caducción capitalista. No haces, te atacan. Sabes, a veces subordinan tus antiguas formas de trabajo, la esclavitud y demás, para que tus productos puedan entrar en la economía capitalista. Él escribe sobre eso, y habla de las guerras y de cómo se utilizan las guerras para obtener recursos. Todo eso tenía sentido para mí. Pensé, vaya, esto describe el mundo. Nada de lo que había leído describía mi realidad, digamos en 1986, tan vívidamente como un texto escrito en 1848. Es extraño, no había leído nada tan vívido. Y a esa edad, e incluso ahora, me encantaba leer poesía. Me encantaba escuchar canciones con grandes letras. Me encanta la música, pero me encantan las canciones con letras realmente buenas. Me encanta la poesía. Adoro la poesía. La mayoría de tus artículos en Tricontinental terminan con un poema. Simplemente adoro la manera en que un poeta puede condensar la emoción. En una línea, condensan la emoción. Y Marx hace eso. Incluso la primera línea del manifiesto, un espectro se cierne sobre Europa. Es una línea tan hermosa. Así que llegué a Marx a través del manifiesto comunista. Y luego, como la mayoría de la gente, leí fragmentos aquí y allá. En 1981 compré 3 volúmenes del Capital. Sabes, no lo leí hasta mucho después. Lo compré por Progress Publishers. Solía montar una mesa en mi escuela y compré Tolstoy. Eran, ya sabes, 1 rupia por libro. Libros grandes y gruesos por 50 paisas. Podías pagar 2 rupias y conseguir 3 volúmenes. Era tan barato. Sí, los soviéticos regalaban libros y yo compré muchísimos. Tenía muchos de esos libros soviéticos, ya sabes, y los leía, y se los daba a mis amigos porque eran baratos. Ya sabes, Turgenev, Tolstoy, los viejos clásicos del siglo XIX, Chekhov. Los leí todos porque eran baratos. Sí, mi biblioteca escolar los tenía. Pero bueno, da igual, el marxismo tenía sentido para mí. Y luego, cuando empecé a leer a Kwame Nkrumah, capté un poco de eso. Cuando empecé, Ho Chi Minh siempre fue, como idea, un héroe para mí. No leí nada, no sabía nada sobre él, pero era una figura heroica. Ya sabes, Ho Chi Minh derrotó a los estadounidenses. Y cuando empecé a leerlo, me cautivó su escritura, porque me cautivó lo que decía sobre los comunistas. ¿Cómo debería ser un comunista? Y de hecho, esto es una lección para que las personas vivan como seres humanos, no solo como comunistas. Habla de algo llamado emulación. Ya sabes, que a medida que creces como persona, deberías emular a las personas que admiras. Deberías intentar ser como ellas. De hecho,
Esta es una idea filosófica muy antigua, que la manera de convertirse en una persona moral no es ser un individuo y buscar una mejor manera de ser uno mismo. Eso de, ya sabes, como dicen, debería ser la mejor versión de ti mismo. No lo sabes. Necesitas modelos a seguir. Y eso es exactamente de lo que él hablaba, la emulación. Y yo encontré personas a las que emular, y descubrí que era una forma muy enriquecedora de crecer. Así que el marxismo, para mí, siempre fue una ciencia total del mundo, incluyendo cómo ser una persona. No se trataba solo de cómo analizar. Ya sabes, cuando lees a Lenin, se trata de cómo ser disciplinado. Y para Lenin, ser disciplinado no es ser obediente. Es tener una mente aguda, afilar tu pensamiento sobre el mundo, trabajar para construir colectivamente una visión del mundo. Eso es lo que significa estar en un partido. Construyes una visión del mundo de forma colectiva. Ves el mundo junto a otros, incluso si tienes diferencias. En general, todo esto me atraía. Sabes, yo no quería ser un individuo. Quería estar en grupos. Quería construir cosas con otras personas. Quería, como se dice, rescatar la vida colectiva, que ya se estaba erosionando. Y para mí eso es el marxismo. Es todo eso. No es solo la extracción de plusvalía, que creo que es un hallazgo extraordinario de Marx, pero es todo esto. Es Lenin, es Ho Chi Minh, es Walter Rodney. Podría seguir y seguir. Es un mundo de movimientos. El PAIGC en Guinea-Bissau, la gente luchando en Mozambique y Angola contra los portugueses. Es todo eso. Sabes, estas personas ofrecieron una especie de marxismo que me entusiasmó. Y debo decir que por encima de todo esto, había dos pensadores a quienes realmente imité y de quienes aprendí mucho. Uno fue Mao Zedong. Realmente pensé que era un constructor extraordinario en un país tan pobre. Haber vencido tanto, haber construido la confianza del pueblo. Incluso de joven, admiraba la Revolución China. Nunca me atrajo el naxalismo ni la lucha armada en la India. Siempre pensé que eso era un poco una locura. La India, el Estado es demasiado fuerte para ese tipo de cosas. Pero Mao me atraía. Y el otro fue Fidel Castro. Me cautivó por completo. Y tuve la suerte de conocerlo varias veces. Me cautivó su personalidad y cómo concebía el marxismo, no solo como una ciencia para entender la sociedad, sino como una forma de vivir en el mundo, como ser una persona, ya sabes. Y él, creo, se forjó a sí mismo como alguien a quien emular. Y en todo un mundo, quiero decir, todos le imitábamos. Todos queríamos ser como Fidel. Si me dieras a elegir, preferiría ser como el Che Guevara o como Fidel. Diría que es una elección injusta. Pero yo imitaba a Fidel. Yo quería construir algo. Es realmente difícil construir el socialismo. Realmente, realmente difícil. Y admiro a personas como Lenin, Mao, Fidel, esas personas a las que se les dio la responsabilidad, ya sabes, a través de la lucha de construir cosas. Es increíble. Perdón, no puedo resistirme a preguntar esto. Esta elección entre el Che y Fidel también me recuerda a la elección entre Trotsky y Stalin. Sé que sería algo diferente, dado que la historia de Trotsky está mucho más impregnada de historia. Es mucho más cargada que, en realidad no para mí. No está cargado para mí, y te diré por qué. Quiero decir, ya sabes, creo que dentro de los movimientos de izquierda a menudo hay disputas, y puedes analizarlo doctrinalmente y demás. Pero creo que aquí hay algo más que eso. Sabes, León Trotsky provenía de un entorno extremadamente afortunado. Era un niño muy leído. Venía de una familia de clase media alta. Era muy inteligente. Escribía de forma hermosa. Era un comunista muy sincero y bueno. La madre de Stalin era trabajadora doméstica. Él no tenía las ventajas intelectuales de Trotsky. Era un organizador extraordinariamente bueno. Quiero decir, como venía del extremo más pobre de la clase trabajadora, podía hablarle a la clase trabajadora. Construyó el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso con sus propias manos de clase trabajadora. Ese grupo de bolcheviques eran personas que venían del estrato más bajo de la clase trabajadora.
And I think there's a very unfortunate Y creo que se hace una comparación muy desafortunada entre Stalin y Trotsky cuando se analizan sus escritos. Ya sabes, uno es una persona sumamente erudita, que proviene de una familia de clase media alta, capaz de citar de aquí y de allá. El otro viene con una gran rabia hacia la burguesía, rabia hacia la élite, y odia a la élite. Tiene lo que yo llamaría un odio genuino. Eso es lo que tenía Stalin, un odio genuino hacia la nobleza. Quiero decir, él sabía lo mal que habían tratado a su madre. Si lees biografías sobre él, eso tiene un impacto en alguien así. Así que, para mí, si me preguntas por Stalin o Trotsky, digo, bueno, veamos sus orígenes y veamos lo que Stalin fue capaz de hacer, partiendo de su propio trasfondo. what Stalin was able to do from his background. I mean, okay, there's all kinds of Quiero decir, vale, hay todo tipo de cosas horribles que se pueden enumerar. Al final del día, Stalin no estaba de acuerdo con Bukharin. Bukharin decía, mira, este es el camino hacia el desarrollo para nosotros. Y Bukharin tenía razón. Pero el camino de Bukharin, como vio Stalin, iba a llevar décadas. Era una forma muy buena de industrializar. El plan de Bukharin era excelente. Ya sabes, así es como vamos a tratar con el campesinado, bla, 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 hacer algo de colectivización. Pero iba a llevar décadas. Stalin dijo, no tenemos décadas, nos van a invadir, nos van a destruir. Y ahí tomó una decisión, tenemos que apostar por la industrialización. Hay mucho sufrimiento asociado a la política económica de Stalin, porque eso significó industrialización, una situación de sobreexplotación extrema para el campesinado. Sí. Y aún así se industrializaron. Y por eso, y por el sacrificio de 25 millones de ciudadanos soviéticos, el fascismo fue destruido en Europa. ¿Sabes? Gran Bretaña estaría hablando alemán y estarían saludando estatuas de Adolf Hitler sin la decisión de Stalin, francamente. Así que en mi opinión, si lo miras desde ese punto de vista, sí, en mi opinión, desde ese punto de vista, es muy, muy claro para mí, ¿vale? Para mí, está muy claro que no puedes hacer una elección como Stalin versus Trotsky y decir, vamos a elegir entre los escritos de este tipo y los gulags de aquel. Porque eso es lo que ocurre con Stalin versus Trotsky. Que, Trotsky es genial de leer. Sus textos son tan interesantes y están tan llenos de ideas brillantes, ¿verdad? Y en citas de, ya sabes, literatura y demás, este tipo es el gulag. Envió a gente a la muerte. Si tienes esa elección, bueno, es una elección obvia, sí. Pero luego, si miras el panorama general, es una elección mucho más difícil. Y no estoy diciendo que esté dispuesto a tomar una decisión, pero creo que en mi descripción realmente lo entiendo. Y creo que la gente no entiende lo que significaba ser de ese nivel de la clase trabajadora. Quiero decir, si miras la totalidad de los bolcheviques, la mayoría de ellos venían de la clase trabajadora y del estrato más bajo de la clase trabajadora. Ya sabes, muchos de ellos. Por ejemplo, Cecilia Bobrovskaya, cuyas memorias publicamos en Leftward, un libro increíble, fue la mensajera de Lenin. Solía viajar desde el Imperio zarista para ver a Lenin en Ginebra, donde quiera que estuviera, para llevarle libros y, ya sabes, contrabandear periódicos e informarle de lo que ocurría en el partido en Rusia. Caminaban durante horas, según escribe en sus memorias. Creció en un hogar. Su madre trabajaba, su padre era rabino, o, bueno, era un erudito talmúdico, que nunca hizo un solo trabajo en todo el día. Creció en un hogar de pobreza absoluta. Esa es la bolchevique a la que admiro, no a personas como yo, que venimos de familias con bibliotecas, que podemos recitar poesía cuando queremos. No admiro a alguien como yo. Admiro a alguien como Cecilia Bobrovskaya, que viene de una pobreza realmente extrema. Se convierte en bolchevique, estudia, lee. Becomes a Bolshevik, studies, reads, after the Russian Revolution. Después de la Revolución Rusa, Lenin está sentado en su despacho y pregunta a la gente, ¿dónde está Bobrovskaya? Hemos ganado. Ahora, ¿dónde está ella? Pues bien, descubre que ella vive en la miseria, en condiciones realmente malas, y no está en condiciones. Está en una situación difícil. Así que Lenin dice, no, Bobrovskaya debe vivir en Moscú cerca de nosotros. Y hace algo increíble.
Abre un edificio llamado la Sociedad de los Viejos Bolcheviques. Instala allí a personas como Bobrovskaya para que vivan. Tienen una cocina común, una biblioteca y demás. Y les dice, tenéis una tarea. Ahora todos sois mayores. Vais a escribir vuestras propias memorias en pequeños cuadernos y vais a escribir la historia de nuestro partido, todo lo que hicisteis. Y esa literatura, tengo muchos de esos. Los soviéticos también los tradujeron. Pequeños folletos, biografías de distintos bolcheviques. Y a quienes murieron, los recordaban y escribían cosas sobre ellos. Esa es una de las partes más hermosas de la Revolución de Octubre, que todos esos viejos comunistas que habían construido la revolución luego vivían juntos, sí, en una especie de comuna, y se les encargaba que produjeran sus historias. Y si lees eso, llorarás, porque la mayoría de esos bolcheviques venían de familias artesanas, obreros de fábrica, ya sabes, y de la parte baja de la clase trabajadora. Es decir, eran, ya sabes, cargadores, personas que iban por ahí transportando grandes cargas, porque así podían contrabandear periódicos. Sí, los admiro. Stalin viene de ahí. No lo olvidemos. Eso es todo. Sí, creo que mi comentario era en el contexto de Fidel construyendo un Estado. Quiero decir, hay una diferencia entre hacer una revolución y construir un Estado. Y Trotsky, tanto como Stalin, y tanto Fidel como el Che, ellos hicieron la revolución, pero dos de ellos construyeron el Estado. Y es un arte diferente, ¿verdad? Y tiene una, bueno, no diré una contribución mucho mayor, pero sí una contribución muy diferente. Y no se puede pasar por alto eso. Pero sí, lo creo. Recuerdo que hace 10 años leí 10 días que estremecieron el mundo y me hizo llorar. Quiero decir, no solo porque a León Trotsky, una vez uno de los guardias le dijo que si era León Trotsky, entonces no debería olvidar su identificación, o no le permitirían entrar en el pequeño instituto, sino también por cómo martirizaron a sus soldados revolucionarios por primera vez bajo la bandera roja de la unidad de campesinos y obreros, en lugar de la bandera ortodoxa oriental. Y ya sabes, esas fueron descripciones conmovedoras de John Reed. Tenías razón, Vijay, en que podríamos hablar de esto todo el día, pero no tenemos tiempo. Pero muchas gracias por este rato. Ha sido una conversación maravillosa. Gracias. Siempre es un placer hablar contigo. Vale, ha sido divertido. Muchas gracias. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción debajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlo con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal.